todavía sigue en su mundo de alcoholismo. Entonces un día le predicaba y él fue mareado a mi casa hace 30 años, porque él ya sabía que era cristiano y no dejaba de frecuentar para ver si yo volvía al camino de él, porque desde la antigüedad fuimos buenos amigos y hasta hoy seguimos siendo buenos amigos. Entonces un día de eso yo le hice pasar y él se sentó a la hamaca. Estaba sentado así en mi hamaca y yo le comencé a predicar. En lo poco, imagínense, 30 años, yo no tenía ni mucha idea de cómo predicar, pero en lo que algo se me quedaba, le predicaba. Entonces yo le hablaba de un tema que no lo recuerdo exactamente, y él me dijo esta palabra: a ver, ¿dónde dice eso? Así me dijo, ¿dónde dice? Oiga, felizmente, yo sí sabía, y le abrí la Biblia y lo hice leer, y dice, te creo, me dice. Imagínense, lo dice, no, por ahí en alguna parte de la Biblia dice, es lo que está diciendo aquí la licenciada, ¿no? Que de pronto tenemos que tener esa base para realmente decirle así dice la palabra, porque si decimos nomás por ahí creo que dice, estamos prácticamente en ese instante no le estamos dando afirmación a lo que hemos adquirido, que es el conocimiento de la palabra. Amén. Entonces vamos a hacerle una pequeña observación a esta materia que es la oratoria, ¿no? Pregunto antes de entrar en este tema muy lindo, muy lindo. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos o se dice oratoria? ¿Sí? ¿Qué se les viene a la mente? El arte de expresarse. ¿Qué más puede ser? La oratoria. Lo ves ante un público. ¿Quién habló? Ah, me expresando. Ah, no, usted ya habló. Yo escuché la música allá. Usted tiene eco así. ¿Cómo dijo? Es la capacidad de expresarse pero ante el público. Sí. ¿Saben que cuando hablamos del arte de hablar, no significa solamente de el que habla y habla y habla? La oratoria tiene que ver con el tiempo y los signos gramaticales, respetarlos y sus respectivas pronunciaciones. Saben que cuando yo comencé a predicar aproximadamente hace unos 20 años. Me inicié predicando en la Radio Cóndor. Y yo siempre les diré esto a los hermanos con quienes me tocan darles instrucciones. No soy la eminencia, pero en lo poco que haya aprendido, compartirlo. Y he entendido que cuando Dios nos hace un llamado, se debe perfeccionar el llamado que tenemos. Si usted es un consejero, le gusta aconsejar, ¿qué es lo que tiene que perfeccionar? Ese llamado, ¿cómo aconsejar? Yo tuve la oportunidad de comprar libros. Yo tengo, bueno, ya no lo tengo porque lo presté y no me lo volvieron. Yo tuve el libro del arte de hablar en público. Cuando yo adquirí ese libro, yo pensaba que solamente me iba a enseñar cómo hablar al público. ¿Y sabe qué contenidos más tenía ese libro? Cómo llegar a un alcohólico, cómo llegar a un ultrajado sexualmente. ¿Sí me entiende? No solamente de hablar, sino realmente saber comprender al que haya sido afectado por alguna desgracia, abusado íntimamente. O sea, el libro es o era, pero no, ya creo que ya no lo es, porque yo fui socio del círculo de lectores, no sé si de pronto alguien se identifica con esto. Ahí yo compré ese libro, El arte de hablar en público, y de ese libro, hermanos, yo aprendí cómo poderme expresar ante una persona alcohólica, ante alguien que haya sido descubierto que es prácticamente, que está haciendo un uso innatural de su sexualidad. ¿Entiendes? Entonces, todo eso se aprende en lo que es el arte. No solamente ponerme de pie ante un público y hablar y nada más. El arte es conocer y saber cómo llegar a cada situación. Estamos pensando. Entonces, cuando Dios me hizo el llamado, yo prediqué por primera vez en la Radio Cóndor hace como unos 25 años quizá. Y los pastores que estaban ahí conmigo me nombraron
predicador oficial. Todos los lunes yo predicaba, o sea, no predicaba ningún otro pastor. Dios puso gracia en ellos, que yo predique solo, o sea, el predicador exclusivo de esa emisora con el programa Buscando la Oveja Perdida. Y cuando yo me di cuenta que Dios me estaba llamando a eso, entonces comencé a prepararme en lo que es el arte de poder hablar, porque digo, tengo que hablar no solamente a 4 o 5 personas, sino a cientos de personas que me escuchan por medio de la radio. Y miren cómo Dios hace las cosas. No sé, algunos de ustedes conocen ya la historia de acá. Y ahí Dios me llevó a tener un programa radial en la cual fui, después de la voluntad de Dios, el director de ese programa, 3 años en la radio Galáctica. Pero mucho más me seguía preparando porque Galáctica es superior en sintonía a la Radio Cóndor, que creo que ya hasta la cerraron, ya no existe, no sé, se le cayó la antena. Entonces, en cada llamado, en cada escalón que el Señor nos va dando, es donde tenemos que ir puliendo nuestro léxico, nuestra forma de ser, todo lo que Dios nos ha llamado. Yo en este momento me estoy refiriendo al arte de hablar. Pero ¿qué hay si alguien tiene el llamado al arte de la consejería? ¿Qué estudiaríamos nosotros? ¿Me meto de pronto a internet o voy a una biblioteca cristiana o no cristiana y pregunto sobre un libro cómo aconsejar? De hecho, las personas que escriben los libros son capacitadas, psicólogos, y dan justamente las pautas cómo poderse relacionar con alguien que necesita. ¿Estamos? Otra cosa que tocante a este tema, en la oratoria tiene que ver mucho con el arte de ser un papá, o sea, cómo hablar con nuestros hijos. En la antigüedad, ¿qué nos enseñaron? Que de debajo de la cama nos sacamos escobazos. Claro, en la época antigua, y le ponían el pie en el cuello y ahí. ¿Quién es el que manda aquí? Tú, papi, tú. Otros decían cacho, porque se le cansaba la mano. Cacho, espérate, un ratito. Descánsate, descanso yo. Mi mano. Sigamos. Imagínense que aún en el arte de hablar está como nosotros expresando entre nuestros hijos. O sea, esta es una materia bien extensa. No digo profunda. Cuando hablo de profundidad estamos hablando de algo que no se entiende mucho, pero cuando hablo de algo extenso, prácticamente se amplían los conocimientos. Amén. Entonces, por esta razón yo preguntaba qué entendemos cuando escuchamos acerca de la materia del arte de hablar, la oratoria. ¿Alguna pregunta está ahí? Ninguna. Aquí nos sacaron de escoba, se baja la cama, nada. La hermana Carolina, a mí todavía me sacan de debajo de la cama. No, ella se escapa por el otro lado. Mi mamá nos pegaba con eso del látigo de cuero de vaca, eso es precisísimo. Padre, ahorita ya creo que cuando le iban a operar. Somos ahí 5 varones y una mujer. Y ya, imagínense, mi mamá se iba a trabajar y yo también, nosotros todos ahí en la casa. Mi mamá nos castigaba, nos pegaba cuando estábamos durmiendo ya, cuando estábamos acostados, ya cuando uno dormía las pijamas, sencillo, nos mató ahí venía con el látigo. O sea, se las tenía guardadas. Sí, se las tenía guardadas y ahí las cogía. Y cerraba las puertas ya. Con cuero de vaca y a cuero limpio. Y aparte tenía, al que era más soberbio, más resabiado, tenía una vasenilla llena de orines. Y nos apretaba la cabeza y a veces... Así decían los antiguos, ¿no? Que como orines Sí, se amansaba. Pues no se amansa, ¿no? Peor se ve. Sí, pues sale galiendo de orines. los 6 habían dos más, mi hermano mayor y mi hermana, los más, como digo, no le gustaba hacer, así le lavaba los platos, entonces, por eso y ese tiempo, sí. ¿Qué tiempo, no?
Sí, años. Pero no solo los padres, por ejemplo los maestros también, para educar, y le daban una queja al padre, el papá le pegaba sobre la queja del maestro. Sí, le daba ahí mismo. Y le daba ahí mismo. Y el maestro si era Hermano Darío capaz, le dieron duro. el maestro si era capaz, creo que le lanzaba el borrador, la tiza, lo que tenía. La paleta. Sí, los maestros de... Y con la regla Sí. Yo sé guante regla. O sea, aquí en la patilla te cogían. Ay, esa era fea. Yo sí aguanté mi Yo también regla. aguanté reglas. Los pantalones en la escuela. Hasta el hombre tenía la palmera. También se llama Marta Julia. Y al varón que no llevaba deberes. Yo sí era Usted estuvo en la escuela ya, no sé si ustedes también vio la Martín de Porres, que ahorita hacen bilingüe en la 20 y Oriente. Ahí estuvimos nosotros. Ese profesor ahí castigaba, hacía al malcriado o al que no llevaba deberes, o al que rompía la cabeza a alguien en recreo. Ese le bajaba los pantalones, le daba. en la misma banca, y las mujeres no veían porque las hacía. Esa es la educación ahí. Sí, ajá. Sí, me parece mentira, pero de eso, Me dejaba pegar con los pantalones subidos. Mire que ahí no había nada. Son profesionales. Y al que peleaba en la No, eso escuela, no al que trae la peleaba, muchacha, eso no que le lo ponían todo el resto del tiempo abrazados los dos. Ahí tenían que estar abrazados los dos. Y pobre que ese. Hasta que terminaba la clase. Y pobre que no lo abraza. Había cosas buenas, parecían malas. Jamie, ¿se te acuerdas de la norma de los antiguos? Listo. A veces ayuda eso y a veces también. No, sí, le cuento que a veces ayuda y a veces deja dolor en el corazón. Sí. Porque yo tuve un jefe, él lo conoció, a Gobea. Ah, sí. Mi jefe para ese entonces que él me contaba la historia, él tendría unos 60 y algo de años y él cuando me contaba lloraba todavía. Porque dice que el papá no lo comprendía él cuando era un pequeño, dice que lo metía de cabeza en un tanque con agua, un rato, te vas a callar. Y ahí, y dice que yo me quedaba asustado. Y ya cuando mi papá se iba yendo, comenzaba a llorar. Pero yo lloraba, dice, de sentimiento que mi propio padre me estaba matando. Y él venía y pensaba que era sobre él, no hace caso, y otra vez. Y mire la edad que él tenía, más de 60 años, y él lloraba. Lloraba acordándose de eso. O sea, a algunos les fue de instrucción para ser grandes hombres y otros sus corazones heridos. Pero yo conocía un caso de una señora que el niño nació normal y así mismo lloraba. Pero ¿qué pasa? Que ella lo metía siempre el tanque de agua. El tanque de agua al niño le afectó, quedó como retrasado mental. Es que le digo una cosa que cuando No el exageran, cerebro que no igual. claro, y también cuando el cerebro ya no es oxigenado, se mueren las neuronas. Es que se lo está asfixiando. Dios mío. No te dejan quemar los pies por andar muchos muchachos vagos. Mi mamá toda la vida nos amenazó, te quemo los pies, pero Sí, pues. Una cosa era castigo físico, otra cosa que sí había que castigar. claro. ¿Por qué? Porque soy vago. O confundían corrección con castigo. Sí. Mire, y la escritura dice, ¿no? David dijo, si corriges al niño con vara, no morirás. Claro, no Con vara, pero a cambio la gente utilizó el golpe. ¿y la vara qué es la vara? De La vara, Un San Martín. no la vara de ahora. de la rama, la más chiquita, la vamos El ser humano cogió la vara y cable, lo que encontraba, el cable de costa. Mis santos, para los hermanos que no conocen lo que es una vara, es una rama bien larga, finita, que tiene una corteza. Se saca el cuero y queda la parte interna babosita. Sí, sí. Y eso usted lo pasa por el aire y hace. Eso no le va a quebrar ni un hueso. Pero pica, toca. ¡Ay! Dios. ¡Ay! Es que con uno de eso nomás. No voy a poner. Eso dice. Y feliz. Mi hermano Javier vendía el látigo por aquí. Y los niños se ponían de acuerdo y no lo dejaban entrar a los barrios. Y cuando lo veían, llegó aquí la rectitud de la casa. Dice Tito que nunca más metió látigo cuando él le hizo un negocio a una señora. Y dice que ese niño le lloraba que no le venda ese látigo. Dice Tito, nunca me olvidaré el rostro de ese niño que lloraba, no le venda, por favor, no le venda. Dice, yo por la necesidad le vendí, dice el negocio. Y una vez, ándate adentro.
le dieron látigo, pobrecita. Ahí yo dije, no, nunca más venderé látigo porque es prácticamente jalarme problemas. Cuando yo iba llegando ya con mis látigos, en los barrios como que los niños se ponían de acuerdo y los sacaban a piedra, látiquese de aquí, señores. Le tenían algunos nombres, pues San Martín de Porra o ¿cómo es? García Moreno. García Moreno le decíamos. Pero Quita lo malo y pone lo bueno. Sí. no, a la conciencia como padre, porque yo también le he pegado a mis hijos, pero yo ahora le pregunto a Junior, ¿no? Porque con Junior ahora es más que converso, yo le he pegado a Junior una vez al premio de la señora Venega, ella tenía al lado, el hijo tenía uno de esos juegos, y Junior se me desaparecía últimamente cuando le daba muchachito, ¿dónde está Junior? Y yo siempre, cuando llegaba, buscaba a mis hijos y todos tenían que estar en casa. ¿Dónde? O sea, tenía que hablar y llegar temprano. Ya averigué dónde era que mi hijo se me iba a meter. Y ya empezaba él, se cogía los vueltos y era para meterse aquí. Y entonces yo vine y pregunto, a ver señora, discúlpeme, mírenme si ahí dentro está Jesús Ponce o Junior. Y ahí estaba. Y ahí, y ahí pues, venga, sal. Ahora vamos, en la casa, Ah, pero, en la casa le metí su palacio. pero no lo castigó en la calle. No, y entonces en la casa. Yo sí lo corregí. Yo ahora le digo a él. Con Yo manguera. le digo a él, ahora le Pero digo. usted sí lo lleva dando por la calle. No, Así le di a yo. no, yo le digo a él. Oye, y yo ya aprendió porque él se compró su máquina para jugar allá adentro. Yo le pegué y entonces él me dice, yo le digo, hijo, la verdad que yo te pido, no mamá, yo más bien le agradezco a usted porque me castigó, porque me hizo comprender de que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Si usted no me hubiera castigado, mamá, íbamos hablando de las personas que están en la esquina, ¿a dónde estaría yo, mamá? En otra máquina. No me hubiera corregido. Entonces él comprendió que en verdad que él se estaba perdiendo. Amén. Bueno, voy a leer, gracias mi santo por sus criterios, algunos con criterios firmes, experiencias lamentables, tristes, que solamente la sangre de Cristo, la llaga de Cristo, sí. La llaga de Cristo le sana los hematomas. Mi mamá sí me puso el pie en el pescuezo una vez, en el cuello, sí, porque ella se fue al campo, ¿no? Vivíamos en el campo y dejó un pato asando. En los niños me dijo, estaba yo muchacha de 10 años, 8 años, algo así, me dice, lo estarás revisando que no, que mirando. Y yo me puse a poner la muñeca abajo, en la parte de abajo de la casa, y me olvidé, y de pronto me acordé, uy, ese pato, y dije así, y subí a correr y el pato, de tanto que se iba ya, se había, como que había brincado y se había caído, y estaba echando Ah, se había caído en el carbón. Uy, llegó mi mamá, yo no sabía qué hacer, y como dijo usted, cogió, bajó por una rama, así como te digo, y me dio una latiguiza, pero me dio para el santo y la limosna, y después yo lloraba, y en una de esas, ya no me pegues más, yo le gritaba, y mi mamá me cogió y me puso el pie y jaló un machete y dijo, es que te voy a cortar la cabeza. Y entonces ya mi papá, ¿qué es esa muchacha? Entonces ella soltó el machete y yo corrí y me bajé abajo. Ya no eran dos Y yo muertos. me bajé abajo porque mi papi era comandante, ¿no? Y yo bajé y me senté encima de un árbol de ciruela y me miraba mis piernas, eran la sangre coagulada en las piernas. Antes que la sierva murió cristiana, ¿sí? Antes que murió cristiana, pero sí. Qué tremendo. Santo. El estudio de la oratoria, la introducción. Anoten algo antes que me olvide, ¿sí? Este es un pequeño deber. Como deber usted investiga qué es la elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Elocuencia. Ahí también. Elocuencia. ¿Qué es la elocuencia?
Dice la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es arte? Es el modelo, diseño o forma cuando hablamos o expresamos. Ojo con esto, pero cuando se habla de arte, bueno, antes de continuar con el concepto del arte, o de continuar con esto, ¿qué usted entiende cuando se habla de arte? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra arte? Una pintura. Una pintura. Pero bien hecha, bueno. Eso, algo bien hecho. Por ejemplo, el que sabe tocar un instrumento, el arte y da gusto escuchar. El jazz. Qué belleza. Sí, un saxofón. Bueno. Una buena pintura. Un dibujo. El arte de Pero que cocinar. cocina rico, pues. Yo vivo enamorado de las preparaciones de la hermana Ani. A mi concepto, no será porque está enamorada de mi esposa que todo está bueno. Pero para mí cocina muy rico. Y eso es un arte. Sí, es el arte de cocinar. Ahora, si hablamos del arte de hablar, significa que no solamente es hablar y hablar, sino que tiene que estar acompañado con sus técnicas. Yo siempre digo algo, ¿no? Quizá no estoy a profundidad en este momento. Quizá no estoy a profundidad en este momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay gente que habla, de pronto tiene fluir de palabras, pero al momento de hablar de Dios, no dice Dios, sino Dios. Y tiene facilidad para hablar y está que habla y habla. De pronto en una predicación. Pero el arte no es solamente bla, 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 es saber pronunciar bien las palabras. ¿Sí me entiendes? Pronunciar. Entonces, el que está escuchando dice, interesante, porque pronuncia bien las palabras. Y de hecho, yo tengo un amigo que pronuncia, el nombre de él es. Bueno, es apellido. Bueno, él es el nombre Germán. Acá que me acordaba porque hoy es Germán, pero mi amigo es de nombre Germán. Y él sabe cómo se convierte en Jesucristo, escuchando la radio HCJB2. Porque el que predicaba ahí, para ese entonces, creo que todavía suele predicar en ciertas grabaciones, es el hermano que habla sobre el mensaje de la conciencia. Hermano Pablo. Hermano Pablo. No, el hermano Pablo. Un anciano que ya falleció. El hombre hablaba bien bonito. Y un día yo le había predicado ya siempre a él, y entonces me dijo después, porque era compañero mío de trabajo, me dice, sabes que ya me hice cristiano, me dice, ya soy evangélico. Y yo digo, qué chévere, te felicito. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Fuiste a una iglesia? No, dice, tanto escuchar la palabra del Señor, dice, me gustaba cómo hablaba el que predicaba. Y yo, ¿cuál? Y bueno, me identificó la hora y todo. Entonces me di cuenta que era el mensaje de la conciencia por el hermano Pablo. Y realmente el hermano Pablo fue un hombre de mucha experiencia y predicaba muy bien y pronunciaba bien las palabras y se daba a entender. Y mire que lo enamora a él, ¿no? Justamente ese arte de poder hablar, y entendió el mensaje y termina convirtiéndose a Jesucristo. A diferencia, como yo le decía, de personas que quizá tienen un buen fluir de palabras, tienen mucho conocimiento de lo que están o quieren expresar, pero no saben pronunciar. Y cuando hablamos del arte de hablar, significa que nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo a prácticamente practicar la forma en cómo tenemos que pronunciar las palabras. Entre ellos están, con todo el respeto que nos merecemos nosotros, a veces nos dejamos guiar nosotros por culturas de otros países y la hemos adquirido, las practicamos,
Y quizás las personas que hayan estado hablando es su cultura y otros no tienen una muy buena educación. Sin hacer escarnio de, por ejemplo, de las personas que viven en Puerto Rico. Nosotros entendemos lo que hablan, pero no utilizan bien el idioma y el idioma español prácticamente lo estropean, porque algunas de ciertas palabras de ellos es nosotros y entendemos bien que es nosotros. Otras no recuerdo exactamente aquí. Sí le entendemos nosotros lo que quiere decir, pero yo al menos aprendiendo materia no lo veo como arte. Sé lo que está explicando, pero no es un arte, porque para nuestro concepto el arte es de alguien que verdaderamente habla muy bien, se le entiende perfectamente y que pronuncia bien las palabras. Ellos dicen de verdad. De verdad. Y a veces nosotros hemos optado por, digo así, nosotros, digo no, en sentido global, imitarlos. Y me decía una vez un profesor, ¿por qué tú puedes imitarlo si esa persona no está aplicando bien el idioma? Está estropeando el idioma y tú lo estás imitando a él. Porque tu mejor profesor, me decía él, es un buen diccionario de la lengua española. ¿Quieres hablar? Prepárate, me decía él, en lo que es idioma español para que te puedas expresar. ¿Tiene alguna pregunta ustedes ahí? ¿Ninguna? La pregunta, ¿cómo es que es la elocuencia? Sí. Ya. Usted investigue qué significa esto. Yo escuchaba una vez a una persona que decía, escuché un predicador y qué belleza para hablar, y hablaba con elocuencia. Y yo le pregunté, ¿y qué es elocuencia? Y él no sabía qué. Pero creo que lo había escuchado. Y no se trata de repetir algo que escuchamos, sino saber sus propios conceptos, ¿no? Tener el concepto claro. Miremos, por ejemplo, yo voy a leer un ratito aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, dice que la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué nombra al Espíritu Santo? Porque realmente se trata de una materia tipo cristiana. ¿Qué es arte? Es el modelo, diseño o forma cuando hablamos o expresamos. Elocuencia, lo voy a decir, pero igual yo les dije que lo investiguen porque haya de pronto un poco más extenso el concepto en lo que usted va a investigar. Elocuencia es el don de expresarse en forma convincente y convencedora por medio del Espíritu Santo. Eso es elocuencia. Alguien lo asoció esta palabra con poder de convencimiento. Pero sí, el concepto aquí es el don de expresarse en forma convincente y conmovedora por medio del Espíritu Santo. La oratoria efectiva es un arte basada sobre la ciencia y la psicología, un arte cuyo mensaje con maestría requiere la misma persistencia, práctica, el mismo pensamiento profundo y la misma tendencia cuidadosa que se requiere para dominar la habilidad, la pintura, la música. El error más común con relación a la oratoria es el asumir que todo lo que hace es tener algo de qué hablar, pero al menos que sea algo que se base en hablar. Este acuerdo con las leyes de la mente humana que gobierna la convicción, el decirlo sería lo mismo que se hablara al viento. Por lo tanto,
el orador de hoy tiene que comprender que además de tener algo de qué hablar, tiene que aprender cuál es la mejor forma de decir aquello. ¿Se ve interesante o no? O sea que si quiero expresar algo, explicar algo, y no tengo el arte de hablar, nadie me va a entender. La razón es saber cómo explicar lo que haya. De pronto usted puede ser una persona que Dios le ha mostrado misterios en la Biblia. Conoce el misterio, el desarrollo de un texto, y Dios le dio la capacidad de entenderlo bien. Pero si no tiene una muy buena oratoria, ¿cómo lo explica? Es un arte también, el arte de enseñar también. Sí. También es un arte. Porque puede saber mucho de la materia, Claro. y si no lo sabe explicar o llevar Hay que saber a las personas, Perfecto. no le vale tener conocimientos. Es un arte. Imagínense que en materia de teología, cuán importante es que ingrese esta rama, ¿no?, de la educación. Porque en esta materia hay muchos derivados en lo que habla acerca de la teología con su manera natural, sistemática, y conlleva que nosotros deberíamos prepararnos para poder expresar al menos lo que queremos explicarle a alguien. May, ¿alguna pregunta está ahí? Bueno, en lo poco que he aprendido, yo les decía a ustedes en antes que consciente o inconscientemente nos volvemos críticos. No creo que de pronto haya causado en ustedes algún sistema de incomodidad. Por el contrario, es solamente expresar lo que siento, lo que aprendí, y lo pongo delante de ustedes. Aunque usted de pronto en su pensamiento diga, no, yo no me volveré crítico, le aseguro que 100% sí. Pero, como le dije, la crítica es interna. Nosotros decimos, no, pues si a mí me lo enseñaron de una forma, y ¿por qué lo tiene que empezar de otra? Y en lo poco que he aprendido, como le dije, yo soy bien crítico en escuchar a alguien hablar, pero lo guardo, siempre lo he guardado, porque yo estudié este arte. Les dije que estudié y compré mis libros, y soy bien estricto en mí mismo cuando me toca hablar. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que yo, si la palabra termina en S, yo la pronuncio. Si termina en T, igual. Si termina en D, yo soy bien. Y si no se ha dado cuenta usted, analice que cada vez que me toca hablar, me tomo ese tiempo. Yo tuve la grata oportunidad de concluir mis estudios de bachiller de la República después que me casé. Quizá este testimonio tenga algún sentido común en alguno de nosotros. Yo había estudiado solamente hasta quinto año de comercio y contabilidad en el Instituto 25 de Julio, que queda cerca del Parque Forestal. Ahí yo me eduqué. Acá estudié el ciclo diversificado en Manuel Donoso, y allá no terminé, llegué hasta quinto año. Pero cuando Dios me hizo el llamado a servirle, yo decía entre sí, yo necesito prepararme. Y teniendo ya en ese entonces como 30 años de edad, opté por estudiar, concluir mis estudios de bachiller de la República, porque quería estudiar la teología, la doctrina de Dios, y yo quería que mi título salga bien, como un bachiller en la República. No con ínfulas de superioridad, pero al menos ese era mi deseo. Me esforcé y lo hice. Y yo tuve un profesor, porque yo terminé graduándome de sociales. Estudié comercio y contabilidad y terminé graduándome de sociales. Y un profesor me había estado observando. Ese profesor de hecho era cristiano,
y me había observado y me dice, me gustas, porque yo predicaba a mi compañero, me dice, me gusta como tú predicas, me dice. Y este profesor nunca lo olvidaré porque no sabía que tenía una de sus extremidades que pataba. O sea, él había tenido una pierna de caña. Entonces un día de esos, me llamó, era un anciano, me llamó y me dice, ven acá, Barahona, me dice, me agrada como tú predicas. Me dice, ¿tú eres predicador? Y le digo, no sé, le digo, pero me gusta predicar. Entonces me dijo, yo te voy a pulir, me dijo así. Así me dijo, yo te voy a pulir. Y no sé, le caí en gracia o Dios me puso ahí para él pulirme y me enseñó lo que hoy yo comparto con ustedes. Él, para ese entonces, era escritor de libros. Me regaló unos libros, inclusive. O sea, no era cualquier persona. Y ahí fue que yo nunca lo olvidaré porque ese día que te estaba conversando conmigo, hizo así esto. Y comenzó a levantar aquí, pero yo pensaba que le picaba algo. Y cuando veo una caña, un hueco, pero el hueco era un orificio para que ingrese aire y no se vaya de pronto a ingresar humedad y se le vaya a deteriorar el pie ortopédico, no sé cómo se llama eso. Bueno, yo me sorprendí y le digo, a usted le falta una pierna. Me dice, sí, mi hijo, me dice, o sea, le caí bien, gracias, sí, mi hijo, me dice, tuve un accidente. Y ahí me mostró y era hasta acá, la caña estaba embonada. Bueno, y siguiendo al tema, me dijo, yo te voy a pulir. Y él comenzó a tratar conmigo. Me dijo que vaya a un espejo y me mire mi rostro y empiece a predicarme a mí mismo. Palabra que no pronuncies bien, me decía, escríbela y repítela otra vez. Habla contigo mismo, me decía. Tú mismo predícate. Después me dijo él, utiliza una grabadora, porque en ese tiempo no había el teléfono hoy moderno, utiliza una grabadora, habla tú mismo y después te escuchas y corrígete todos tus propios errores, pero en el arte de hablar. Y yo hice eso, comenzaba a predicarme a sí mismo y con una grabadora al lado. Y después me escuchaba, comenzaba a ver las palabras. Y habían los errores y los comenzaba a corregir. Entonces yo bendigo a Dios por la vida de esta persona que lo puso en mi camino, que hoy en este instante Dios es testigo de lo que quiero decirles. Era que Dios me está preparando porque en el futuro, en el tiempo de hoy, Dios sabía que yo tenía que humildemente estar frente a ustedes para compartir algo que no se me haya ocurrido, sino algo que lo experimenté bajo un estudio. Entonces, saquémosle provecho a usted que le gusta predicar, y aunque no le guste predicar, es importante saber expresarnos. O aunque no tenga el llamado a predicar, pero le aseguro que tiene el llamado a cantar, porque no va a decir, Dios está aquí. Como italiano. Italiano, ¿eh? Dios, imagínense. En italiano el éxito es las palabras que terminen en vocales. Que termine, ese es el, bueno, en cambio es el estudio de la gramática de ellos. Pero en cambio nosotros al 100% estamos prácticamente, es basado en el idioma español. Y creo que usted me entiende, pues estudió también la misma materia con mi hija, ¿no? Y no puedo decir, por ejemplo, Dio es más grande, porque estoy utilizando el más. Pero si en italiano digo Dio es più grande, ahí todo conmigo. ahí sí. Claro, la gramática. Pues. Y mire el caso de mi hija, ¿no? Mi hija se gradúa de licenciada en idiomas y estudiaba inglés, italiano, español. ¿Y saben qué materia se estaba quedando ella? O sea, no quedando, en español. Claro, yo le llamé la atención, digo, mira, en español. Me dice, papi, es que el español no es como tú lo ves aquí, que habla todo el mundo. El español es un arte, me dice papi. Es más difícil que el inglés. El idioma español, comprobado, es el idioma más difícil de aprender. Sí. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes, nosotros somos los
lo máximo, hablamos el idioma más difícil de aprender porque tenemos demasiadas reglas gramaticales. En inglés no existe la tilde. Por eso que los norteamericanos dicen que el español es el idioma más difícil para ellos. Sí, está comprobado. Pero imagínense que es cuando nosotros lo sabemos pronunciar y por eso se lo conoce como un arte. Por eso es que el área del lenguaje es fundamental, tanto en la primaria como en la secundaria. Su maestro, el que le enseñó a usted, ha de haber sido del área del lenguaje, precisamente esa área. Y Gloria dice que le cae bien. Pues sí, porque realmente el que está preparado para ser docente primario es lo que le mandan a hacer todas las técnicas, todas las tácticas. La primaria es la base. Sí. Es que es increíble, ¿no? Es el arte de expresar lo que uno quiere enseñar. Enseñar. Exacto. Y si no No tengo, puede enseñar a medio. de pronto tengo todo el conocimiento aquí, pero ¿cómo llego, no? Increíble, ¿no? Qué belleza, cómo Dios hace las cosas perfectas. Bueno, estamos llegando a la parte final y bueno, hasta aquí lleguemos, sí, hasta aquí lleguemos. El tiempo avanza.